tiene la verdad completa, entonces, desde mi perspectiva, ¿cómo se ve? Bueno, bendito Hollywood. Por ahí, en la película de Parque Jurásico, que se hizo muy famosa, apareció un matemático que era como de los personajes que más trascendieron de esa historia, Ian Malcolm. Ian Malcolm era un matemático que un poco a todos les decía que no. Entonces le presentaban la perspectiva de cómo tenían todo calculado. Y Malcolm cada vez decía, no, pero algo no va a funcionar bien, algo no se puede contener. Finalmente lo materializó en una frase que todo el mundo seguramente ha escuchado, que es la vida encuentra un camino. Esa frase me parece que ese estilo los trabajamos porque es tan general que puede significar cualquier cosa, pero al mismo tiempo creo que muchos de nosotros podemos coincidir que es cierta, aún sin tener tantas precisiones. Muchos años después, varios, me tocó leer un libro que no sé si tantos lo conozcan como a Parque Jurásico, que se llama La geometría fractal de la naturaleza. Es un libro de uno de los matemáticos más destacados de toda la historia, de apellido Mandelbrot, que fue precisamente el que empezó a plantear qué significaba la complejidad. Todos hablamos de la complejidad como la dificultad. La verdad, la complejidad tiene un planteamiento real que no tiene nada que ver con si es difícil o es fácil, sino con un cierto mecanismo de funcionamiento. Y bueno, curiosamente, después de leer el libro, me di cuenta que Malcolm era la representación de Mandelbrot pasando por Hollywood. Notarán las diferencias. Ese es el efecto Hollywood generalmente. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir Mandelbrot con los fractales? Lo que dice Mandelbrot es muy importante. Yo creo que se está viendo las notas. Creo que se está viendo las notas. Lo que dice Mandelbrot es las estructuras en la naturaleza tienen autoafinidad. ¿Esto qué quiere decir? No es más que una ramita se parece a un árbol completo. Y cada ramita echa ramitas más pequeñas que se parecen a un árbol. Pero esos son patrones que se repiten muchísimo en los elementos vivos, pero incluso en elementos que no están vivos. Si uno toma una imagen de una playa, desde un helicóptero, le va haciendo un acercamiento hasta el punto microscópico, lo que se ve es la repetición del mismo patrón. Se ve como si fuera una playa, me ponen otra playa, una y otra vez. Dice, algo tiene que haber aquí, ¿no? Algo tiene que haber que hace que estas cosas se repitan. Es un patrón, concluye, es un patrón natural de un cierto tipo de sistema. Entonces, como una firma que deja los sistemas que son autogestivos, es decir, que por sí solos, por una fuerza intrínseca, se generan. No así, por ejemplo, las cosas generadas por el hombre, ¿no? Una mesa, si uno la ve pequeña, no está conformada de mesitas. No existe esa autoafinidad. Esa autoafinidad es muy importante, porque más solamente que por lo bonito que se ve y la estructura que genera, precisamente es la firma de sistemas que están utilizando la complejidad para su reproducción. Entonces es más una firma que nos indica que ahí hay que buscar algo que es importante. Lo que es muy importante de los sistemas complejos, están conectados. Tienen alguna manera de conectar con los demás. No forzosamente con todos los demás, pero por lo menos con alguno más. Y entonces el cambio en uno de ellos significa el cambio por lo menos en el de al lado también. Y eso, reproducido, iterado, en ocasiones sucesivas, lo que da es que un pequeño cambio puede multiplicarse inmensamente. Precisamente Malcolm lo que dice en Parque Jurásico es con una pequeña cosa que salga mal, una pequeña cosa que se nos salga de las manos, digamos que no hayamos calculado dentro de nuestra impresionante investigación sobre dinosaurios, puede multiplicarse al cabo de las repeticiones para convertirse en algo cataclísmico. Y efectivamente los sistemas conectados, y particularmente los hiperconectados, ahora les digo a qué me refiero con eso,
son muy resistentes y muy susceptibles a la vez. Piensen, por ejemplo, en una red aeroportuaria. Digo, sobre todo ahorita que lo acaban de vivir. Una red aeroportuaria es una red donde muchos aeropuertos están conectados con otros aeropuertos. Sin embargo, no todos están conectados en el mismo nivel. El aeropuerto de Nueva York, el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Río de Janeiro, seguramente tienen cientos de conexiones. Mientras que el aeropuerto de, no sé, probablemente, no sé, el de Mochis, por ejemplo, debe tener a lo mejor 20 conexiones, 30 conexiones. Muchas de ellas van hacia Monterrey y de ahí se conectan con el resto del mundo, o hacia la Ciudad de México y se conectan con el resto del mundo. Lo que quiere decir es, esta conectividad que tienen los sistemas no es pareja. Hay siempre quien está más conectado y quien está menos. Suena muy lógico, pero eso tiene un sentido impresionante a la hora que uno calcula cómo funciona un sistema. Estos sistemas, digamos, son muy resistentes al ataque, por ejemplo, a las modificaciones. ¿Qué quiere decir? Yo puedo alterar el 10% de los aeropuertos del mundo y prácticamente no cambio nada el flujo aéreo. ¿Por qué? Porque ese 10% es más probable que sean aeropuertos poco conectados y de todos modos siempre hay rutas secundarias. Sin embargo, hay aeropuertos que si yo desconecto, con desconectar 20 aeropuertos alrededor del mundo, con eso puedo parar la red de viajes aéreos a nivel mundial casi de manera instantánea. Es también como funciona la lógica de los ataques terroristas. En fin, esto es muy relevante porque lo que quiere decir también es que todos dependemos de alguien más. Y de hecho, en los suelos, que es el tema que nos ocupa, los suelos es algo muy particular, porque los suelos que nosotros vemos hoy día, incluso a veces nos extraña que las plantas dependan tanto de los microorganismos del suelo. Lo curioso es que si lo pensamos en escalas evolutivas, pensamos que esto, digamos que esta espiral fuera la evolución desde el tiempo más antiguo hasta el tiempo más reciente. En verdad las bacterias han estado ahí desde las primeras espirales y nosotros, los organismos superiores que les llamamos animales, los dinosaurios, las plantas están por acá. Venimos del último ratito, ¿no? Pues, llegamos a un mundo que ya estaba totalmente colonizado y de hecho nos tuvimos que adaptar, particularmente las plantas, se tuvieron que adaptar a un suelo que ya era una vecindad abarrotada, ¿no? Entonces, en el momento que ahora lo traducimos en retrospectiva, generalmente decimos, ¿cómo puede ser que hagan tantas cosas los microorganismos? Pero sería como decir, ¿cómo puede ser que la gravedad tenga tantos efectos? ¿No? Es algo que estaba en el momento que las plantas llegaron y que de hecho permitió la llegada de las plantas. Las primeras plantas, es una forma de una briofita ahí, las primeras plantas en verdad no contaban con el desarrollo de raíces que tienen ahora. Las raíces no tenían la misma función que tienen ahora, porque las plantas eran acuáticas, estaban en un caldo donde los nutrientes flotaban por ahí. Esta estructura de poder obtener la nutrición de un caldo microbiano en realidad no fue una innovación vegetal, fue una innovación de los hongos. Las primeras plantas, cuando se alcanza a ver en los fósiles, digo, siempre requiere un poco de imaginación, pero los primeros fósiles, la raíz de las plantas en verdad es una micorriza. Es una estructura no tan sofisticada como la que hay actualmente, pero es una estructura de varios hongos que, mezclados en ciertos contactos con las plantas, logran, ellos que ya estaban adaptados al caldo microbiano, transmitir todos estos nutrientes, todos estos energéticos hacia la planta. Entonces, ese es nuestro punto de partida. Obviamente, si de ahí empezamos a evolucionar, o sea, de ahí empezaron a evolucionar las plantas, todo lo que vino después tuvo relaciones sumamente cercanas con pues precisamente toda esa microbiota, ¿no? Tan cercanas que somos absolutamente dependientes de ellas. Una de las cosas que llaman la atención es que las plantas, cuando llegan a la Tierra, llegan tarde, pero llegan con muchísima fuerza, tanto que ocupan, pues, ahorita ya no, pero antes de que llegara el ser humano ocupaban toda la superficie terrestre. La razón para que puedan ser tan exitosas es que tienen una innovación de mercado. Todos los organismos en este mundo dependemos de la glucosa, o la inmensa mayoría dependemos de la glucosa. Resulta que los que puedan fabricar la glucosa
son los fotosintéticos. Entonces, en el momento que llegan las plantas a la Tierra, lo que tienen muy poderoso, aunque no tengan ninguna adaptación para vivir en este medio, tienen algo con qué negociar. Entonces, a través de la glucosa empiezan a negociar. De hecho, la estructura de negociación de las plantas es tan fuerte, como que les muestro en esta imagen, son las células de borde de la raíz. Para los que no lo sepan, la raíz tiene una capa medio despegada de células, depende de la especie, qué tan despegadas están, que bordean la raíz. Y esas células son mucho más activas que todo el resto de la planta en producción de metabolitos secundarios, como fenólicos, como algunos alcoholes, algunos ésteres, que son sustancias muy complejas, que se utilizan precisamente para la conversación en el suelo. Son, de cierta manera, los cadeneros que permiten el contacto o no con la raíz. En caso de que el contacto sea negativo, incluso esta imagen me ha llamado mucho la atención, aparece ahora en muchos lados. En caso de que la planta perciba un ataque de nemátodos, estas células pueden escupirse hacia un lado como un señuelo, empiezan a producir sustancias que atraen a los nemátodos y los pegotean. Y se pueden encontrar, pueden ver a microscopio, las bolas de nemátodos con células de borde. Lo mismo pasa con algunos hongos, pueden funcionar como un señuelo. Pero si no están sintiendo un ataque, como funcionan es como un negociador, entonces empiezan a intercambiar con los microorganismos sustancias de ida, sustancias de vuelta, para determinar si la relación va a ser adecuada. En el momento que existe un acuerdo, que nadie sabe muy claramente cuál es ese momento, simplemente de pronto pasa, ya las células pueden penetrar, acercarse a la raíz y ahí empezar a intercambiar. Es tanta la importancia de esta negociación que más o menos entre el 15 y el 20% del carbono que fija una planta lo dedica a la negociación. Entonces realmente el 20% de su chamba, ¿no?, dedicada únicamente a platicar. Eso creo que lo que demuestra, sobre todo desde el punto de vista evolutivo, es que la negociación es mucho más relevante de lo que habíamos pensado en tiempos anteriores. Y esto de la negociación justo es lo que nos empieza a meter al mundo que planteaba Mandel. Primero que nada, déjenme platicarles este caso. Seguramente muchos están familiarizados con el término supresividad de suelos. Nosotros los animales tenemos toda una maquinaria genética, proteínica, que funciona como sistema. El reconocimiento de lo externo, el reconocimiento de si eso externo viene a darme la torre o ayudarme, y en caso de que venga a darme la torre, empezar a construir posibilidades al azar hasta ver cuál le puede pegar a ese potencial patógeno, y, llevárselo, destruirlo, etc. En el suelo pasa algo similar. En el momento que hay una infección, digamos, una entrada de un patógeno, se alcanza un pico de infección, entonces la planta empieza a probar, pero de manera extracelular, extraindividual. ¿Qué quiere decir? Empieza a lanzar sustancias, después tiene la capacidad de producir un repertorio inmenso, hacia el suelo. Y en ese suelo empieza a buscar, a reclutar microorganismos que tengan la función de combatir el patógeno particular. Finalmente, bueno, en el caso bonito, el final feliz lo encuentra. Entonces, establece una relación con ese microorganismo, a cambio de algo, el microorganismo le produce las sustancias que la planta necesita. No quiere decir que la planta no tenga un sistema inmune, pero este es un tipo de sistema inmune muy particular, que funciona muy parecido al del humano. En caso de que funcione con el microorganismo, produce estas sustancias, baja la infección. Pero ¿qué pasa si el patógeno se reintroduce al suelo? Es tal cual el mismo efecto que se puede ver en la memoria del sistema inmunológico humano. En el momento que un patógeno que ya llegó en un momento anterior entra al suelo y amenaza a la planta, entra en contacto con las células de borde, que empiezan a producir las sustancias con las cuales reclutaron al microorganismo que les había sido útil en primer lugar. De ahí es como una memoria del sistema inmune, permite que la población de ese microorganismo en particular se incremente mucho más rápido, entonces nunca se alcanza el pico de infección. Y se previene una enfermedad con un sistema inmune que era prestado. Entonces,
Quiere decir que es una interacción de la cual no solo a la que la planta le dedique el 20% de sus recursos, sino de la que depende su vida. Para eso y para muchas cosas más. La cosa es que, y ahí sí, dando un paso más hacia lo que planteaba Malcolm Mandelbrot, generalmente estamos acostumbrados a ver fenómenos de primer orden. Como hemos pensado el suelo, es como pensamos la predicción del clima. El clima lo predecíamos cuando yo era chico, simplemente había un señor en el radio que desde su cabina de locución se asomaba, veía nubes y decía, hoy va a llover. Y entonces salimos del paraguas, generalmente no le atinó. Era casi tiempo por viaje que no le atinó. Resulta que ahora las predicciones del clima son muchísimo más enteras. Se nos dicen viene un huracán y viene, ¿no? A lo mejor a veces sí llueve fuerte, no llueve tan fuerte, pero casi nunca falla un pronóstico de lluvia. Y de hecho los pronósticos ya son a mucho más tiempo. Si uno se mete en una plataforma super especializada, Google Maps, Google Weather, puede encontrar la predicción para el próximo miércoles. Y generalmente es cierta. La cosa es que el cálculo del clima dependía que no teníamos suficiente información. Al no tener suficiente información, pues calculo siempre con un subconjunto de las variables y por lo tanto mi posibilidad de error es altísima. Entonces, conforme fuimos incrementando la tecnología y podemos medir más variables, somos más precisos. Al cual, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama fenómenos de primer orden. Es decir, conociendo las variables, podemos entender cómo funciona el sistema. Y solamente es un reto de cómo le hago para conocer todas las variables que necesito conocer. Los análisis de suelo, por ejemplo, los análisis microbiológicos que se hacen de suelo, caen en ese orden. Es decir, yo lo que busco es ver qué hay, para con eso que hay, más o menos tener un cálculo de qué puede pasar. En algunas cosas son certeros, es decir, si yo tengo una proporción gigantesca de fusarium, pues es muy probable que me vaya a enfermar. Pero para fenómenos más, digamos, dinámicos, es difícil trabajar con variables de primer orden. Un caso extremo es lo que ha pasado con la metagenómica. Como nos dimos cuenta que los análisis de suelo no eran suficientes, se empezaron a desarrollar proyectos gigantescos a nivel mundial de metagenómica de suelos. Es decir, vamos a tomar lo que hay, derretir todo lo que hay, sacarle los genes y ver todos los genes que hay. Y con eso podemos saber que hay de todo, incluso de las bacterias que no podemos cultivar. Resulta que tenemos un montonal de información de metagenómica, montonal. Y aún así, nos ha servido para casi absolutamente nada en lo que es predicción de la evolución. Déjenme plantearles un caso del teosinte y el maíz. Cuando en algún momento, una razón que hasta donde yo sé es desconocida, se identificó el teosinte con una posibilidad de convertirse en un cultivo alimentario. Esto en México para hace muchísimos años. Resulta que se empieza a seleccionar variedades del teosinte que cumplen características que son de interés humano. Pero en particular las que se seleccionaron en ese momento me parece que fueron el ancho de hoja y la longitud. Pero desde ese entonces ahora hemos seleccionado un montón de variables, ¿no? ¿Qué son variables que nos interesan? Porque tiene sentido para la parte productiva del maíz. Tanto que transformamos un teosinte que era un hierbajo de este estilo en uno de los cultivos más interesantes y más estudiados de toda la historia. Fíjense cómo la raíz se va modificando enormemente, cómo el tallo se va modificando enormemente. Tenemos tallos mucho más altos, tenemos la mazorca del teosinte, en realidad no es ni una mazorca, es una espiguita de pasto casi, frente a las mazorcas que tenemos hoy día de maíz. Y bueno, tiene un efecto también en raíz. Buscamos raíces que fueran más profundas, por ejemplo, para que pudieran explorar zonas tanto hídricas como nutricionales interesantes. Y bueno, el teosinte tiene una raíz más bien recambiada por la superficie. Resulta que el maíz tiene una raíz más gruesa, más profunda, más abundante, lo que le permitiría alcanzar más agua, más nutrientes y ser más robusto ante ataques. Y sin embargo,
El teocimpio es más resistente a estrés hídrico, más resistente a estrés nutricional y más resistente a estrés biológico. Lo que hicimos, en el caso del maíz, qué bueno que lo hicimos, no existieron los mexicanos, pero lo que pasó como un pasajero del trabajo que se ha desarrollado fue que seleccionamos variables de primer orden, seleccionamos aquellas que podíamos ver, seleccionamos un tallo más alto, el tallo más alto me sirve, una mazorca más grande me sirve, pero no vimos qué era lo que esas variables estaban causando al ser modificadas, que es precisamente lo que viene de esta conectividad de los sistemas. Lo que se ha visto es que las raíces del maíz pueden asociarse con mucho menos eficacia con los microorganismos del suelo que las del teocimpio. Hay muchísimos microorganismos que se activan durante los momentos de estrés en el teocimpio que ya no funcionan en el maíz. Por otro lado, las bacterias que se asocian a la raíz del maíz producen muchas más hormonas vegetales que están asociadas con el tallo y con el tamaño de la mazorca. Es decir, por seleccionar un grupo de variables que teníamos a la vista, estuvimos haciendo una selección invisible hasta fechas muy recientes, de todo un nuevo set de variables con una combinatoria muchísimo más grande, yo diría astronómicamente más grande, que nos está probablemente limitando aspectos que ni siquiera llegamos a ver. Esas son las variables de segundo orden. Por ejemplo, yo le platicaba al ingeniero Julio ayer, le decía la diferencia entre una variable de primer orden y una de segundo orden, o un efecto de primer orden y uno de segundo orden, es, si yo quiero calcular el clima, bueno, tengo que saber un número de variables, lo publico en Google Maps y ya me dirán si es útil. ¿Qué pasaría si yo quisiera predecir de esa misma manera el alza de acciones de una empresa? Entonces, yo me doy cuenta hoy que las acciones de Tierra de Monte, o que las acciones de Coca-Cola van a caer. Y entonces me doy cuenta que puedo hacer un gran negocio, porque las acciones de Apple van a subir. Entonces digo, pues, si yo apuesto ahorita que las acciones son baratas y van a subir, ¿cómo va a ser un dinero? Entonces yo lo publico en mi página web. El hecho mismo de haber dado esa información hace que la gente se dé cuenta que las acciones van a subir y todos inviertan ahí. Inviertan tal cantidad que puede que suban las acciones hasta que haya un exceso y bajen de precio. El hecho mismo de dar esa información, de tener esa información, altera el resultado. Ese es justo el chiste del segundo orden. Estos efectos complejos de segundo orden además tienen otra particularidad, y ahí es nuevamente meterse a estos planteamientos de por qué los dinosaurios nos van a comer a todos, ¿no? Imagínense un pavo que nace en una granja, y el pavo nace de un huevo y le empiezan a dar alimento y lo cuidan, y pasa enero y se da cuenta que lo tratan requete bien. Cuando tiene hambre le dan más de comer, lo tapan, lo cuidan de los depredadores. Llega febrero, pasa lo mismo, es toda madre, ¿no? O sea, realmente mi vida es tranquila. Llega marzo, llega abril, su vida sigue siendo feliz, todos los días come, no pasa frío, no pasa nada, ¿no? Ya para septiembre se da cuenta que su vida está hecha, ¿no? Y se va a ver su pasado y dice, tengo una buena vida, para el siguiente año voy a empezar a pensar a lo mejor en vacaciones, voy a comprar una casa más grande. Pues, francamente, tengo satisfechas todas mis necesidades materiales. Y de pronto llega el 24 de diciembre. Y el 24 de diciembre ocurre un evento que transforma absolutamente toda su realidad. Un solo evento. Entonces, teníamos una lógica para entender el sistema, el pavo tenía una lógica para entender el sistema, que en un solo momento se transforma totalmente. ¿Y qué quiere decir? Que él, en la revisión de su pasado, no tenía un solo elemento para pensar que le iban a matar. En ningún momento, a través del estudio histórico y del estudio de casos, podría haber determinado que eso iba a pasar, y sin embargo pasó. Esos fenómenos, aunque digo, no tienen la gracia del pavo, pero ocurren también en la agricultura. Todos seguramente habrán escuchado a alguien que dice, es que esto nunca me había pegado y este año me dio la mano, ¿no? Todos nos ha tocado un caso por lo menos así. No tengo nada en mi pasado que me permita interpretar que esto iba a suceder y sin embargo sucedió. Y a esos son los efectos a los que hay que tener más cuidado, porque como no tenemos cálculo y no tenemos medidas de mitigación, entonces son los que vienen a generar el
un problema más grave. Resulta que en el momento que entendemos las cosas como sistemas y aceptamos la imposibilidad de predecir todo, es decir, no es que nos falten datos, es que hay datos que por más que tengamos no podremos predecir, podemos trabajar de otra manera. En vez de intentar combatir lo que surge o intentar incluso detectar a tiempo algunas cosas, podemos más bien pensar en cómo hacemos que el sistema sea más fuerte para que cuando ocurra eso, que yo no sé qué va a ocurrir, sé que algo va a ocurrir, pero no sé qué, cuando ocurra el sistema se pueda defender. Y precisamente es que nos pone en esta escala. Esto, algunos lo habrán visto en film, como la casa de la particular, que es sumamente frágil. Es decir, es toda una construcción que, bueno, de 3 pisos, pero puede ser que 5 años, puede ser de 7, pero todo depende de un solo punto. Si ese punto falla, todo se muere. Generalmente, así es como manejamos nuestros sistemas complejos. O sea, a pesar de que es un sistema que tiene una inmensidad de posibilidades, tanto para bien como para mal, lo hacemos que depende de una sola cosa. De ahí, bueno, de estas experiencias, se generan, por ejemplo, los edificios antisísmicos, que lo que se dice es bueno, que sean robustos, que aguanten el trancazo, ¿no? Que se muevan con el temblor, que puedan resistir. Pero hay una posibilidad más, que es la que vemos precisamente en esta vida y por eso vemos la autoafilidad en la vida, que es la antifragilidad. La antifragilidad lo que dice es, en realidad, el nombre del es lo contrario a la fragilidad. Si la fragilidad es lo que ante un cambio brusco o ante un cambio general se daña, la antifragilidad es lo contrario, es lo que ante un cambio mejora. El DNA es un excelente ejemplo. La evolución es eso. La evolución es un proceso donde estamos sufriendo cambios permanentes, presiones permanentes y golpes permanentes, donde de los 70 venados que tenía, a lo mejor 50 fueron o comidos, o atropellados, o se cayeron por un barranco, o se pusieron abajo de un árbol en una tormenta eléctrica, y todos esos desaparecieron. Y entonces el DNA, a través de todo este tiempo evolutivo, va sufriendo los cambios, o más bien se va adaptando a los cambios, que le permiten beneficiarse de eso y cada vez ser más especializado, cada vez estar más preparado para el imprevisto. Al final, en la evolución, nunca hemos sabido qué es lo que sigue, y aquí seguimos. Eso quiere decir que son sistemas que están hechos para eso. Ahora, lo bonito sería, ¿cómo podemos construir un sistema de frágil en la agricultura? Lo que tendría muy valioso eso es, a lo mejor no me quita los problemas de fertilización, o sea, esos siguen estando ahí. Lo que sí puede hacer es que esos cambios drásticos que enfrento, esos retos que de pronto me surgen de un día para el otro, los tenga mucho menos, los tenga más infrecuentemente o incluso que me pueda beneficiar de ellos. A mí me viene a la mente por lo menos un cambio que todos vamos a enfrentar, que es el cambio climático. Y ese es un cambio dramático que vamos a enfrentar en la agricultura de prácticamente ya. Entonces, ¿cómo hacemos que los sistemas puedan adaptarse a eso? Y les planteo un caso, ¿no? Esta foto, no sé si alguien de aquí la conoce. Este es el campo de Darío. Aquí hay un río chiquito al que me cayó la comida. Pero bueno, nosotros no podemos con microorganismos, por ejemplo, proveer la nutrición, no de manera directa. Estas iniciativas que ha habido de sustituir con fijadores de nitrógeno, la fertilización sintética que se hace, pues francamente no toman en cuenta los volúmenes y los tiempos, ¿no? O sea, a lo mejor sí es posible que un sistema con fijadores de nitrógeno al cabo de 4 millones de años, como se construyó el suelo, genere un ciclo cerrado de nitrógeno, sí, pero hoy día francamente no tiene ninguna posibilidad tecnológica. Lo que sí se puede hacer es, el nitrógeno yo se lo estoy aportando de una manera muy violenta a un cultivo. Es decir, de un día para el otro, ¡pum!, me cae el trancazo de 200 kilos de urea. Eso evidentemente genera diferencias en la química del suelo y en la planta misma. Ese es el cambio precisamente que podemos abordar con fragilidad como los dos con fragilidad. Un sistema frágil en el que yo me estoy dedicado a construir todos los demás elementos, lo más probable es que tome ese nitrógeno
genere un desarrollo vegetativo violento, ¿no? Un brinco para arriba del tallo, el resto del nitrógeno se pierda y se acabó la historia. Lo que hicimos con él, el trabajo que vamos haciendo con él, no fue cambiar el esquema de fertilización, sino más bien cambiar lo otro. ¿Cómo hacemos que esa fertilización no sea un cambio brusco o que ese cambio brusco incluso ayude a que todo lo demás se regule? Lo que hicimos con él, la verdad, dosis más bien pequeñas de microorganismos, estábamos metiendo un medio hectárea, con la intención de que más bien el sistema pudiera regular la dosis de nitrógeno. Que ese nitrógeno en su mayoría no se le fuera a la planta, sino que se le fuera a los microorganismos y que ya con ellos, de alguna manera que desconocemos, porque es un efecto segundo, que no podemos predecir, pero que de alguna manera negociara la planta con los microorganismos y de ahí se construye el sistema. Y bueno, al final todavía es un trabajo en proceso, pero lo que sí vemos es que probablemente tengamos unas 7 toneladas más que la condición de estilo. Simplemente con ese cambio. Y no es un cambio de que los microorganismos estén haciendo crecer más saludable. Es un cambio de lógica. Es un cambio donde hay que ayudarle al sistema a ser más productivo, a ser más, digamos en ese sentido, más resistente a cambios. El caso de las plagas es igual. Como se han tratado los microorganismos desde esta industria, es un control. Si tienes algo que lo mata y con eso ya le hicimos. Entonces, hay Fusarium, era una tricoderma que se lo toma y pega, ¿no? Hay Rhizoctonia, que era otra tricoderma y pega. Hay Botrytis, que era más subtilis. Siempre con la idea de cuál es la sustancia que produce la tricoderma, cuál es el mecanismo de acción de la tricoderma que mata lo. Sin embargo, en verdad la lógica del sistema no es esa. ¿Se acuerdan que decíamos que todos los sistemas están interconectados? Fusarium, que es un hongo prácticamente cosmopolita, no solamente juega un papel como patógeno, juega muchos otros papeles en el suelo, y eso lo hace estar interconectado con muchísimos otros elementos. En el momento que yo mato Fusarium, puede ser que no lo quisiera ir. Sin embargo, es una pieza que conecta a varios otros del sistema. Retirarlo de golpe en un sistema que es frágil significa hacer que se colapse todo, es como jugar si yo quito una pieza, por más que no me guste que esté ahí, pero sobre la cual se sostiene todo lo demás, se colapsa el sistema y empiezo a tener pérdidas de productividad severas, empiezo a tener pérdidas de salud severas. A lo mejor sí quito el Fusarium, pero al ratito me viene la que sigue. Digo, la experiencia en el humano es muy clara. Tengo una infección estomacal, me tomo un antibiótico, barro con las cosas y lo que sigue es sentirme mal, casi de cajón. Después de finalmente una cura, me viene una enfermedad a veces peor, ¿no? Y si no, por lo menos no puedo lograr. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a lo que tenemos que caminar, y en verdad como deben funcionar los microorganismos de suelo, como debemos asumir que funcionan, es dentro de esta complejidad, ¿cómo le ayudan al sistema a regular estas dinámicas? Y les pongo un ejemplo. En Pseudomonas syringae es un patógeno que ataca a hoja. Lo que sabe usted es que cuando hay un ataque en la hoja, la raíz libera algunas sustancias, entre ellas ácido málico. El ácido málico hace que bacterias que están nadando por acá se acerquen, se peguen a la raíz y empiecen nuevamente a hacer este intercambio, ¿no? En particular hay una cepa de Bacillus que hace esa labor. Empieza a intercambiar azúcares a cambio de un tripéptido. No es más que 3 aminoácidos pegados que pueden entrar por la vía de la raíz, viajar por los haces vasculares y manifestarse en hoja. Y resulta que son súper inhibidores de Pseudomonas syringae. En el momento que se acaba la infección, se deja de liberar ácido málico y bueno, el resto del cóctel que apenas se está dilucidando y desaparece la relación entre la raíz y el bacilo. Sin embargo, ahí necesitamos algunos elementos. Necesitamos que la planta tenga la capacidad de producir esas sustancias, que generalmente viene de tener una dieta más diversa. Pero además necesitamos que los microorganismos, la diversidad de microorganismos esté ahí. Si no la tiene, la planta va a estar llamando y simplemente le va a responder, ¿no?
Y en ese caso va a perder esta posibilidad inmune de combatir ciertas enfermedades. Y ahí vamos a tener que entrar nosotros, vamos a tener que entrar a simplificar aún más el sistema, a fragilizar más el sistema, a tirarle un fungicida, a tirarle un bactericida, etc. Lo cual nos va a hacer que otra vez el sistema dependa de muy pequeñas cosas que son sumamente frágiles al cambio. Y con frágiles, digo, como la casa que les mostraba ahí, no me refiero a que están hechas de palillos, pueden ser súper sólidos. Frágiles son, en el sentido de que son muy pocas cosas de las que depende todo lo demás. Y todo es frágil a otra cosa. El diamante es frágil a los golpes, el concreto es frágil al ácido, ¿no? O sea, siempre hay algo que nos puede tronar. Ese cambio puede llegar, y si el sistema no tiene toda esa antifragilidad que ha construido a lo largo de la evolución, eventualmente va a llegar el cambio que nos pegue. Entonces justo es este punto que a mí me parece que es lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Esta lógica lo que significa es cómo podemos hacer que la planta, cuando salga a buscar, cuando enfrente una problemática, no hagamos una sustitución de insumos, de sea un fungicida biológico, no simplemente quitemos eso que le está molestando. ¿Cómo hacemos que la planta, dentro de su dinámica, tenga la posibilidad de salir a buscar aquello que le hace falta en un momento determinado, sea un tripéptido para matar las células, sea fósforo, sea potasio, sea nitrógeno? En el momento que tengamos eso, tenemos un sistema mucho más estable, que aguanta los cambios, que requiere mucho menos esfuerzo para su autogestión, y por lo tanto que es mucho más barato de manejar. Esas productividades, ya las hemos visto en un chorro de cultivos, precisamente con esta misma lógica. No aportando lo que nutra a la planta, sino aportando aquello que le permita a la planta estar en un sistema mejor conectado, más equilibrado y por lo tanto más equilibrado. Y bueno, con eso realmente termino esta primera parte. Son muchos de los elementos que platicamos ahora. Los vamos a retomar el día de mañana ya de manera mucho más dirigida. Simplemente, bueno, quería dejarles el mensaje precisamente de Víctor Hollywood. Seguramente recuerdan la imagen de Malcolm y de Mandelbrot, y bueno, sí, Hollywood hace grandes. Este es otro premio Nobel, John Nash, que como verán, Hollywood hace verdaderos milagros. Entonces, aprovechando que hay gente tan destacada en este foro, yo no creo que un día sea una película de mí, pero aprovechando que estamos reunidos, por favor, recuérdenme de esta manera. Gracias.